Bien, en esta sesión pues vamos a tratar los temas que ya corresponden a otro tipo de propiedades. En las sesiones anteriores pues habíamos revisado lo correspondiente a las propiedades físicas como son las eléctricas, mecánicas, térmicas, ópticas, perdón, y en este caso vamos a ver, más bien en esta sesión vamos a ver las magnéticas. Sí, ya me estaba adelantando. Ya posteriormente vamos a ver las químicas y al final vemos las ecológicas. Pues estas son básicamente, como lo comentábamos, las que ya revisamos. Nos falta revisar estas magnéticas y ya terminamos con estas propiedades físicas y posteriormente, repito, pasamos con las químicas y ecológicas. Bien, las propiedades magnéticas, en este caso vamos a revisar lo que es de forma muy general magnetismo, diamagnetismo y paramagnetismo. Cuando nosotros hablamos de magnetismo, pues básicamente nos estamos refiriendo a aquellas fuerzas que nosotros no podemos observar, pero que están presentes en en ciertos materiales. Hay diferentes fuerzas que nosotros no vemos, pero que algunos materiales generan. Una de esas fuerzas, pues, son las fuerzas debidas a un campo eléctrico y las otras son las fuerzas generadas o debidas a un campo magnético, que son las que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a, a explicar y a comentar, más bien vamos a comentar eh, cuáles son o cómo se representan o cómo interactúan esas fuerzas o cuál es el efecto de esas fuerzas que generan diferentes materiales con base a sus características. Bien, entonces de forma general tenemos que magnetismo, ¿no? El magnetismo pues es una propiedad que presentan algunos materiales y que puede estar presente o no, o puede generar o no esas fuerzas que no son visibles, que se conocen como fuerzas magnéticas. En este caso, repito, son fuerzas que no observamos pero que están presentes y nosotros ya empíricamente, pues en algún momento de nuestra vida, pues hemos visto la presencia de esas fuerzas, en específico de esas fuerzas magnéticas. Agarramos un imán, en algún momento hemos jugado con un imán, cómo atrae a ciertos metales, cómo atrae cuando los polos no están correctamente orientados físicamente para que podamos llevar a cabo una unión, sino que ahí ya experimentamos una repulsión. Entonces, para completar o complementar esta explicación de forma general, pues tenemos lo siguiente. Magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Entonces, puede estar presente en gran magnitud este tipo de fenómeno físico o esta propiedad física en los diferentes materiales. Vamos a revisar en qué materiales puede estar presente y qué tipo de comportamiento se puede generar a partir de este magnetismo. Dentro de este magnetismo tenemos tres tipos de magnetismo principalmente: el ferromagnético, el diamagnético y el paramagnético. Vamos a revisar cada uno de ellos. En el ferromagnético pues tenemos lo siguiente. En este caso pues este efecto ferromagnético es aquel que cuando de forma natural se encuentran alineados ciertos elementos, en este caso los dipolos magnéticos, pueden estar alineados de forma natural o se pueden alinear de forma, vamos a decirlo así, artificial. Eso nos va a permitir tener lo que conocemos nosotros como un imán. Este efecto ferromagnético principalmente se presenta en materiales que tienen como elemento base al hierro, ¿sí? Lo que tenemos aquí es que dice que es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido. Entonces vamos a suponer que tenemos miles de flechitas que están ahí circulando. Esos miles de flechitas son los dipolos magnéticos. Le ponemos ya sea que naturalmente estén alineados o que artificialmente nosotros los podamos alinear. Esa alineación de esos dipolos o momentos magnéticos, como lo menciona aquí el texto, van a permitir la presencia de ese campo magnético, el cual va a generar que nosotros podamos atraer o repeler
algunos otros tipos de materiales. Aquí vamos a poder observar más gráficamente lo que se comenta. Aquí tenemos un material que está a base de hierro, está todo desordenado, ahí todos sus momentos magnéticos están desordenados. Aquí pues tenemos lo mismo, que están desordenados o parcialmente ordenados en esta región. Más bien, aquí cuando le aplicamos un campo magnético se empiezan a ordenar parcialmente, dependiendo del tiempo y la intensidad de ese campo magnético, se van a empezar a alinear y a tomar la dirección de ese campo magnético externo que nosotros estamos aplicando en todo el material. Si lo dejamos el tiempo suficiente o con la magnitud suficiente de un campo externo, nosotros podemos alinear en su totalidad esos momentos magnéticos. En este caso observamos aquí y están totalmente alineados esos momentos magnéticos, los que nos permite generar de manera permanente ese efecto de magnetismo en los materiales. Entonces, cuando nosotros tenemos este fenómeno, pues decimos que tenemos ferromagnetismo. Repito, este ferromagnetismo o este comportamiento magnético que se conoce como ferromagnetismo es la alineación permanente de los dipolos o de los momentos magnéticos, como lo vemos aquí. Esto puede ya estar en la naturaleza, puede haber materiales que ya están ordenados de esta manera, por lo cual ya presentan ese fenómeno de magnetismo. O nosotros podemos provocar esa alineación aplicando un campo externo con determinada magnitud a un determinado material, en este caso un material que contenga hierro, hierro y nosotros podemos organizar de manera artificial o darle dirección de manera artificial a estos momentos magnéticos. Así, de esta manera, pues nosotros obtenemos los imanes artificiales. ¿Qué es lo que ocurre? Ya en una forma un poquito más general, aquí tenemos aplicado el campo magnético en esta dirección, se organizan en esa misma dirección o se alinean en esa misma dirección los momentos magnéticos, se retira este campo magnético y quedan alineados o direccionados en esa misma dirección donde se aplicó inicialmente el campo magnético los momentos magnéticos, y es por eso que ya se va a tener un material permanente. Hay algunos materiales que pues tienen la capacidad de que le aplicamos en cierta dirección o le aplicamos ciertas condiciones de magnetismo y se puede eliminar ese magnetismo del material. ¿Sí? Podemos nuevamente desorganizar estos momentos magnéticos y puede perder esa capacidad de magnetismo, como son algunos materiales avanzados los cuales se utilizan para poder tener almacenamiento de algunos datos. Este principio de los materiales ferromagnéticos, ya sea que se aplique en una dirección el campo magnético, esto nos va a dar un valor. Si posteriormente aplicamos para otro, no tanto que se desorganicen, sino aplicamos para otra dirección ese campo magnético, pues muy seguramente van a tomar esa dirección, y eso nos puede dar un control sobre la información que queremos que representen esas direcciones de esos momentos magnéticos en el material. Este principio, repito, se ocupa mucho en algunos dispositivos de almacenamiento de datos. Se aprovecha ese fenómeno de ferromagnetismo para manipular a nuestra conveniencia la dirección de los campos magnéticos y posteriormente aprovecharlo para el almacenamiento de datos. Algunos de los materiales que presentan este efecto o este fenómeno ferromagnético pues es el níquel y el cobalto. Ya el hierro posteriormente en alguna de sus aleaciones pues también presenta, como es el acero, también presenta este efecto de ferromagnetismo. Entonces el hierro con estas aleaciones, principalmente estos elementos, pues incrementa significativamente este fenómeno de ferromagnetismo. Esta orientación que nosotros provocamos en los materiales para obtener un imán o tener un material
natural o un imán natural o un imán artificial, pues lo que estamos generando es esto, la alineación de esos momentos magnéticos pues permiten que fluya de esta manera pues los campos magnéticos. Si no tenemos la alineación de estos momentos magnéticos, pues obviamente no va a ocurrir este fenómeno y por lo tanto pues no vamos a tener ese magnetismo. Bien, el otro tipo de magnetismo que puede estar presente en materiales, principalmente en materiales metálicos, pues es el diamagnetismo. En este caso, pues nosotros cuando escuchamos esto tenemos que entender que se refiere a los materiales que generan un campo magnético en oposición. ¿A qué nos referimos? A que van a ser repelidos en cualquier posición que nosotros pongamos este material, se van a repeler del campo magnético. Nosotros, como lo comentábamos, tenemos un imán que lo rompemos. Si rompemos ese imán, las secciones van a adquirir sus propios polos. Entonces, si nosotros queremos pegar o unir la sección donde se fracturó ese imán, pues se va a repeler porque ya se creó nuevos polos en las diferentes secciones de los imanes y por eso se van a repeler. Entonces giramos el imán de la sección rota y de la sección que no está rota y se van a atraer porque tienen campos magnéticos distintos. Entonces, con respecto a eso, pues sabemos que si orientamos de manera correcta los imanes, pues se van a atraer en algún momento. ¿Qué ocurre con el diamagnetismo? Que no importa el polo del imán, nunca se va a atraer el material que presente esta capacidad o este tipo de magnetismo que se conoce como diamagnetismo, nunca se va a atraer por el imán sin importar el polo que nosotros al polo al cual esté expuesto ese material que nosotros queremos atraer. Nunca se va a atraer, al contrario, siempre se va a repeler, repito, sin importar al polo al cual le expongamos ese material. Pero de forma general, ¿cómo podemos entender este efecto? La mayoría de los materiales que presentan este efecto pues son materiales que tienen su nivel energético lleno o tiene ciertas características su último nivel energético. En este caso pues los gases inertes pues tienen estos niveles energéticos llenos, por lo tanto se repelen cuando nosotros aplicamos un campo magnético, así como otros materiales que no forzosamente tengan que presentar estas características. Puede faltar por aquí un electrón, otro electrón, y pueden presentar esta propiedad de diamagnetismo. ¿Qué ocurre? Si nosotros retomamos nuevamente esos términos de momentos magnéticos, pues ocurre lo siguiente. Aplicamos un campo magnético al material y ese campo magnético va a provocar que los momentos magnéticos del material se orienten pero en una dirección contraria, como lo observamos aquí. Este va hacia arriba y todos los momentos magnéticos del material van a ir hacia abajo. Una vez, esto es con el campo magnético, si retiramos el campo magnético se van a desorientar nuevamente los momentos magnéticos, por lo cual no se va a tener ninguna presencia de ninguna propiedad magnética en el material cuando no haya presencia de un campo magnético externo. ¿Cómo lo podemos entender eso? Nosotros tenemos estos imanes, estos cubitos son imanes, nosotros ponemos un material diamagnético, sabemos que el momento magnético de estos materiales se van a orientar en sentido contrario, generando que se encuentren los mismos polos. Si se encuentran los mismos polos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un efecto de repulsión y por eso va a estar levitando porque siempre si lo ponemos del lado contrario, va a ocurrir lo mismo porque estos materiales tienen la capacidad de que sin importar la dirección del campo, siempre va a tener una dirección contraria al campo externo que se le está aplicando. Entonces eso va a generar esa repulsión y por lo tanto nunca se va a poder atraer a los imanes este tipo de materiales. Al contrario, se va a repeler, pero este fenómeno se puede aprovechar para ciertas aplicaciones. Ya habíamos comentado en su momento lo del tren bala, que lo que busca es una levitación. Se pueden ocupar para los semiconductores, aprovechar ese alto campo magnético que ocurre y materiales diamagnéticos para que repela ese alto campo magnético y obviamente tengamos este efecto de levitación, el cual permite la circulación
de los trenes que en su momento habíamos comentado cuando tocamos el, la propiedad eléctrica de superconducción. Los materiales que pueden presentar o que presentan este tipo de magnetismo pues es el cobre, la plata, el estaño y el zinc. Obviamente pues hay algunos materiales en los cuales no se observa fuertemente este fenómeno, pero llevando a cabo los experimentos correspondientes se puede determinar que cuando aplicamos un campo magnético ocurre esto y al retirarlo pues no se mantiene ninguna orientación. Si se mantuviera la orientación sería permanentemente repelente de imanes o incluso si hay algún metal que presenta algo de magnetismo pues se va a repeler porque ya está más bien no se puede perdón ahí para retomar la idea no se puede quedar alineado permanentemente porque si no sí ya tendría una polaridad. ¿Sí? Nosotros si le aplicamos un campo magnético a este ya se va a quedar aquí suponiendo que ya se queda permanentemente orientados estos pues a final de cuentas va a adquirir una polaridad y al someterlo posteriormente a algún otro imán ahí sí ya va a adquirir una fuerza de atracción porque como ya va a quedar orientado de manera permanente pues ya no podemos modificar esto. ¿Sí? Entonces aquí es muy interesante estos materiales porque nada más se orientan cuando tenemos presencia de un campo magnético. Dependiendo de la dirección de este campo magnético se van a orientar los momentos magnéticos en dirección contraria, lo que va a generar que se encuentren, va a agarrar una polarización, vamos a decirlo así, de sus polos y siempre va a haber presencia de repulsión de esos campos magnéticos que estén de forma externa. Entonces a esto se le conoce como diamagnetismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, con respecto al ferromagnetismo y al diamagnetismo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok. Gracias, gracias, muy amables. Bien, vamos a continuar. Estoy aquí, acá. Vamos ahora con el paramagnetismo. En este caso, a diferencia del diamagnetismo que aplicamos un campo magnético externo y que se orientan en sentido contrario, el paramagnetismo ocurre similar, pero la única diferencia de que en este caso sí se van a orientar en la misma dirección que el campo magnético externo, los momentos magnéticos. Aquí nos dice que es la tendencia de los momentos magnéticos libres, spin u orbitales, a alinearse paralelamente a un campo magnético. En este caso sí se van a orientar en la misma dirección y aquí tenemos la representación. Algunos materiales que presentan estas características pues son los que tienen niveles, el último nivel energético semivacío. En este caso pues muy probablemente presente este tipo de propiedad magnética ese material. No es el 100%, más bien no se asegura el 100% que por presentar esto ya sea paramagnético, pero sí es uno de los parámetros que puede influir para que presente este efecto magnético en los materiales o se puedan presentar en diferentes materiales debido a este factor. Bien, entonces para reafirmar ya más visualmente lo que es el paramagnetismo, pues aplicamos un campo magnético externo y en este caso se va a alinear en la misma dirección. Observamos si aquí está alineado en la misma dirección, lo que va a generar que se puedan atraer ese material a los imanes. Aquí se ve y está pegado a los imanes ese material paramagnético. Se le aplicó un campo magnético, se alineó, por lo tanto ya la dirección de los polos corresponden a una atracción y por eso se pudo pegar o acercar o más bien atraer este material sobre a partir de la fuerza de los imanes hacia estos imanes. Retiramos ese campo magnético y nuevamente se vuelven a desorientar los momentos magnéticos, lo que evita que tenga presencia permanente de este magnetismo ese material. El que tengamos desorganización en los momentos magnéticos nos indica que no va a haber ese efecto permanente o ese efecto ya sea temporal o permanente de magnetismo en nuestro material. Es por eso que algunas ocasiones tenemos un elemento
metálico. Eso ocurre mucho en los desarmadores, algunos que han utilizado estas herramientas, o en cuchillos incluso, o algún tipo de elemento metálico. Tenemos un desarmador, lo acercamos a un tornillo, pues no pega, ¿no? O sea, pues magnetiza el desarmador, ya sea que se le pegue un imán, aquí, un imán, o se impacta con otro elemento metálico para que se genere una orientación permanente, como ocurre en los ferromagnéticos. Se aplica un campo magnético, o ya sea que está organizado, alineados los momentos magnéticos en el material, o se induce artificialmente esa alineación, se retira el imán o el campo magnético que alineó o que aparentemente alineó permanentemente esos momentos magnéticos, se acerca al tornillo y ahora sí lo atrae, ¿sí? Pero ocurre por eso, porque se está alineando externamente esos momentos magnéticos, como ocurre en el magnetismo ferromagnético, ¿sí? Hay algunos materiales que pues también ocurre esto, ¿no? Que a lo mejor en el momento que le aplicamos, que queremos que atraiga los tornillos metálicos, dice, pues le voy a aplicar un imán, ya me dijeron, o le voy a pegar con otro metal para que tenga presencia de ese magnetismo. Pero puede ocurrir esto, que a lo mejor en el momento en que está expuesto al imán sí tiene magnetismo, retiramos el imán y no se adhiere, no atrae al tornillo, ¿no? Hay algunos elementos que tienen alto contenido de carbono u otros materiales aliantes que provocan que se tenga este efecto de que posiblemente se presente momentáneamente o en lo que está expuesto con el campo externo esa alineación, pero que no los deja alineados de manera temporal o permanente, ¿sí? Y una vez retirado este campo magnético externo. Algunos materiales que presentan esta propiedad de paramagnetismo pues es el aluminio, el platino y el titanio. Les repito, no puede ser posiblemente muy evidente, porque en el aluminio, principalmente en las ventanas, luego queremos pegar, bueno, los que tienen marco de aluminio o cancelería de aluminio, queremos pegar imanes y no se puede. Ahí depende mucho de la intensidad del imán. ¿Por qué? Porque el aluminio sí presenta este fenómeno, pero con una magnitud muy pequeña. Presenta paramagnetismo, le aplicamos un campo magnético, si se orientan las líneas, se puede atraer al imán, pero muy poquito, o sea, es muy poco la atracción que se genera. Uno que pensaría, pues ya quedó magnetizado el aluminio, ¿no? Acercamos otro elemento metálico para ver si es cierto y no. No, ¿por qué? Porque presenta este fenómeno. Su magnitud de entrada de paramagnetismo es muy pequeña, y eso posteriormente al retirar la fuente externa de alineación de los momentos magnéticos, pues por las capacidades, por las características del material, pues se desorganiza nuevamente y no mantiene ese magnetismo en el aluminio. Lo mismo pasa en el platino y el titanio, así como otros materiales compuestos. Me refiero a materiales compuestos a materiales metálicos, ferrosos, no ferrosos, etcétera. Bien, bueno, esto sería con respecto a paramagnetismo. Entonces, la principal diferencia entre ferromagnetismo, diamagnetismo y paramagnetismo es lo siguiente: la orientación de los momentos magnéticos. En el ferromagnetismo se aplica un campo externo magnético y se mantienen orientados en esa misma dirección los momentos magnéticos. En el diamagnetismo se aplica un campo magnético externo, se orientan los momentos magnéticos pero en sentido contrario a ese campo externo. Una vez retirado el campo magnético externo, se desorganizan, no quedan alineados, a diferencia del ferromagnetismo que sí quedan alineados. Y en el paramagnetismo se aplica un campo magnético externo, se alinean en esa misma dirección los momentos magnéticos del material. Una vez retirado se vuelve a desorganizar, no se mantiene de forma temporal o permanente esa orientación. Entonces esa sería la principal diferencia entre estos tres tipos de magnetismo. Bien, ya con esto pues concluimos con las propiedades magnéticas, por lo tanto pues ya concluimos con todas las propiedades físicas de los materiales. En este caso ahora vamos a pasar a las propiedades químicas. Básicamente nos vamos a enfocar solamente en la oxidación o corrosión, que son
las principales propiedades químicas que se presentan o que son de suma importancia, como hay otras, pero son las más importantes que se pueden presentar en los materiales. Aquí tenemos ya, en este caso, pues ya están revisadas en su totalidad estas propiedades físicas, las vimos con determinado detalle, repito, pues es muy extenso lo correspondiente a los materiales y posteriormente en las propiedades pues es otra parte más extensa, ¿no? Ahora vamos con las... Sí, adelante. Sí, adelante. Ajá, la capacidad de magnetismo. Sí, sí, ahí de entrada pues el fabricante te tiene que dar las especificaciones, ¿no? Ahí obviamente se ocurrió lo que comentábamos, ¿no? Que en este caso a lo mejor no fue el campo magnético el que desorientó, sino la temperatura al momento de excitar los átomos, pues esa excitación provocó un desordenamiento de los dipolos magnéticos. Entonces ahí pues ya perdió su capacidad o disminuyó significativamente el campo magnético generado por tu escuadra. Que pues sí, sí les he visto. Ahí hay que ver si el fabricante menciona o especifica una temperatura de operación de ese tipo de escuadras porque depende mucho del tipo de material magnético que se esté utilizando para ver o para determinar la escala de temperatura de operación. Entonces puede ser por ahí obviamente un material ferromagnético que pues tiene o se espera que tenga ese efecto permanente de campo magnético, pero aquí tiene, perdón, le voy a volver a hacer, bueno, ahí tienes tu escuadra, es una escuadra con imán. Supongo que a lo mejor se soldó muy cerca o estuviste o era una sección muy grande, por lo tanto pues se calentó demasiado. Entonces pues ahí tenemos el elemento que se soldó. Aquí puede ser que se haya soldado ahí, ¿no? O más bien se tuvo que haber soldado ahí para mantenerlo. Entonces aquí ya se soldó, ahí depende mucho pues las condiciones de la soldadura, qué tanta corriente utilizaste, esa corriente si fue muy alta pues obviamente va a generar muy alta temperatura, si la costura de soldadura o el cordón de soldadura fue muy largo pues obviamente dedicaste mucho tiempo a esa sección y por lo tanto la temperatura alcanzada fue muy alta. Entonces hay varios factores que te generaron la alta temperatura, ¿no? Esos factores pues que generó que se deslocalizaran los momentos magnéticos de tu escuadra con imán y a lo mejor redujo perdón, significativamente ese campo magnético para mantener esa propiedad de atracción sobre el metal. Aquí, fíjate, nunca había escuchado esto, pero pues vaya, sí tiene sentido, ¿no? Que ocurrió esto, se excitaron los átomos, vibraron y ya se desubicaron o desorientaron los momentos magnéticos. Aquí hay que ver si el fabricante marca alguna temperatura de operación. Supongo que si recuerdas la marca o el modelo, sí sería interesante ver ahí en las hojas de especificaciones en internet si marca alguna temperatura de operación. Si la marca es principalmente para evitar esto, ¿no? Si te dice que temperatura de operación o intervalo de temperatura de 25 o temperatura ambiente a 300 grados, entonces si te pasas de esos 300 grados es de que puede ocurrir esto, si menciona eso el fabricante. Si no, sí sería interesante pues hacerles de su conocimiento eso, ¿no? De que y lo más interesante sería ver a qué temperatura ocurrió eso, qué temperatura alcanzaste cuando soldaste, para ver, para tener un parámetro más o menos de qué temperatura se pierde el magnetismo en los materiales. Pero sí depende mucho del tipo de material que se esté utilizando para poder determinar la temperatura la cual se puede perder esa capacidad de magnetismo. Pero ahí sí tienes oportunidad. Bueno, es que luego, bueno, yo lo hago, ¿no? Le quito las etiquetas o el
o la caja la tiro y muy pocas veces, dependiendo del tipo de aplicación, me he preocupado por ver las especificaciones. Por decir, en los refractarios, pues ahí sí, ¿no? Pero fíjate, en esto sí no había escuchado que ocurriera esto. Pero qué bueno que lo compartes, ¿no? Porque pues sí, depende mucho de la temperatura de operación. Repito, por esa alta temperatura que se pudo haber alcanzado o relativa alta temperatura, pues hubo una desorganización de los momentos magnéticos. Pero ahí sí tienes oportunidad, si conoces la marca, sería bueno meter el modelo ahí en internet o ver una escuadra magnética cualquiera de cualquier marca para ver si indica el intervalo de temperatura. Si no lo manejas, sí sería bueno comentárselo al fabricante, ¿no? De que, oye, a tal temperatura pues ya perdió la capacidad de magnetismo tu herramienta, ¿no? Pero sí, como tal, la temperatura, pues sí, no la conozco porque depende mucho el tipo de material. Sí, sí, claro. Sí, sí. No, uno de esos termómetros infrarrojos que ya hay muy económicos y pues sí resultan ser muy precisos. Económico te hablo como de 350 pesos, ¿no? Pero ya no se requiere acercar mucho, ya unos 5 centímetros, 10 centímetros, apuntas, disparas y ya te da la lectura de la temperatura. Pero sí, sí es importante conocerla, ¿no? Para si viene la especificación del fabricante y dices, no, pues sí me pasé de la temperatura, aquí dice que 300 y alcanzo cuando suelo este tipo de secciones 400, pues sí, ahí sí ya sabrás, ¿no? De que te pasaste de temperatura y eso provocó la desorganización de los momentos magnéticos. ¿Sí? Sí, gracias. No, gracias por compartir esa experiencia que pues sí es interesante, ¿no? Para ver que efectivamente pues sí puede ocurrir este tipo de casos. Bien, entonces vamos a pasar con esto de propiedades químicas y vamos a abordar específicamente corrosión y oxidación. Entonces vamos, aquí nuevamente pues tenemos que son esas dos propiedades las que vamos a explorar. Corrosión, en este caso pues se refiere a corrosión como el efecto que se presenten en ciertos materiales de desgaste, pero por tener contacto con alguna sustancia o con algún elemento. Entonces, esto va a provocar que haya la presencia de un desgaste. Nosotros cuando vemos, por decir, las terminales de las que van en las baterías de los coches, son de cobre, pero decimos, oye, sí, ya se desgastó, se presentó corrosión en esas terminales o en esos elementos. Bueno, no son, es una aleación de cobre. Entonces se presentó una corrosión, se desgastó. Entonces es un ejemplo de que por una reacción, bueno, ahorita vamos a ver una reacción electroquímica o por contacto de algún elemento que esté en el ambiente o que esté involucrado en el proceso, pues se presentó ese desgaste, ¿no? Que no fue como tal por contacto, sino fue por una reacción química que se generó. Entonces aquí nos indica que es el deterioro o la alteración de un material, ya sea por ataque químico directo o por reacción electroquímica. ¿Sí? Entonces aquí no involucra ningún contacto físico con algún otro elemento, sino básicamente sí contacto, pero con elementos que hay en el ambiente o que el mismo proceso contiene y se va a generar una reacción química que va a generar este desgaste. Entonces, vamos aquí. Aquí tenemos lo que se refiere como corrosión, ¿no? Es un desgaste, aquí observamos que hay corrosión en este elemento metálico. Principalmente este efecto de corrosión se presenta o es más evidente en los materiales metálicos que en los materiales cerámicos y en los materiales poliméricos. Aquí tenemos un material cerámico que pues realmente presenta muy poca corrosión, sí la presenta pero en menor medida que en un material metálico. Es por eso que, bueno, quise poner estos ejemplos porque hay algunas pues elementos artesanales de eras pues de hace muchos años o que tienen cientos de años, incluso miles de años, que prácticamente están intactas.
¿Por qué? Porque los materiales cerámicos, bueno, este tipo de vasijas o herramientas, están fabricados principalmente de cerámicos. Los cerámicos, a pesar de que están formados por un metal y un no metal, debido por su estructura cristalina, debido por sus enlaces, pues presentan esa capacidad de resistencia a la corrosión. Sí presentan, pero en menor medida que en un metal. En un metal pues es muy rápida la corrosión, ¿no? Y lo hemos visto y pues es ahorita lo que comentamos, ¿no? Por decir las terminales de los vehículos relativamente pues presentan este fenómeno de corrosión o este desgaste por una reacción química de manera muy rápida. De manera muy rápida, pues no sé, 5 o 6 meses ya se ven ciertos efectos debido a la corrosión en un metal. También en los polímeros se presenta la corrosión, pero en menor medida que en los metales. Obviamente el que más soporta pues son los materiales cerámicos. Aquí indudablemente son los que más presentan esta resistencia a la corrosión. Posteriormente los polímeros y los que presentan menos resistencia, que sí la presentan pero menos resistencia, son los metales. Es por eso que muchas veces en algunos metales se presenta la aplicación de ciertos barnices a base de materiales ya sea poliméricos o cerámicos para protegerlos de la corrosión. Aquí vemos, pues por decir en el plástico, pues sí hay una corrosión, pero pues se requieren de muchos años para que se lleve a cabo esta corrosión. Hay factores que, que influyen en la aceleración de este efecto de la corrosión. Puede ser la acidez, que haya ambientes ácidos, que haya ambientes salinos, que haya algunas capas protectoras, los que puedan reducir la corrosión. Si tenemos un ambiente controlado con respecto a la acidez, pues vamos a reducir bastante este fenómeno. Si hay también una reducción en el ambiente salino, pues también se va a presentar menos corrosión. El oxígeno, la presencia del oxígeno, pues también es un factor importante para reducir o para que haya presencia de la corrosión, y la temperatura también, como lo comentaba su compañero en el caso del magnetismo, pues también ocurre, y es obvio que también en el caso de la corrosión es un factor importante la temperatura. Con muchos factores, la temperatura pues es una condición que hay que tomar mucho en cuenta. Repito, aquí en el caso, por decir, de los polímeros, pues sí depende también mucho del tipo de polímero. Tenemos por ahí el PVC, que es uno de los que más soporta la corrosión, pero a final de cuentas pues sí lo hemos visto. Si tenemos una tubería de PVC en una instalación hidráulica que esté expuesta a las condiciones ambientales, y como son en estos tiempos muy extremas, pues se puede acelerar la corrosión en un plástico. Ha ocurrido que pues vemos ahí completo el tubo y lo tocamos tantito y se fractura, ¿no? Porque interiormente, por donde circula en este caso el agua, por las condiciones de la temperatura exterior, por los rayos UV que penetran, pues se va generando una corrosión interna. Pues el agua pues actualmente contiene una cantidad importante de sales. El agua que tenemos en nuestro servicio contiene alto contenido tiene alto contenido en sales. Por eso pues es un factor también, como aquí lo comentábamos, para que pueda acelerar o disminuirse la corrosión en los diferentes materiales. En este caso pues estoy indicando principalmente en los plásticos. Antes, en las casas que ya tienen, que pues son relativamente viejas, no sé, de 40 años de antigüedad o un poco más, todavía se metía mucha tubería de cobre, o más, incluso de 50 años, ¿no? O 60 años de antigüedad, se metía tubería de cobre. Llega un momento en que se empiezan a tener fugas por ese efecto de la corrosión. Anteriormente pues no tenía altos contenidos de sal el agua del servicio que nosotros tenemos en casa. Ahora ya presenta altos contenidos de sal. Desconozco el motivo, no sé si sea por los mantos de donde se extrae, no desconozco, pero ya se presenta con mucho mayor frecuencia en algunos casos donde todavía se presenta este tipo de instalaciones de cobre, pues ese efecto de fugas. ¿Por qué? Porque se genera una corrosión, un desgaste sobre la superficie del material, que posteriormente pues permite la fuga de algún fluido. En el gas pues sí se llega a generar, pero pues es mucho más raro ver en una instalación de gas
esta corrosión que en una instalación de agua, debido principalmente, bueno, obviamente también depende del tipo de gas. Si es gas LP, pues eso sí duran bastante, pero si es algún otro tipo de gas que presente cierta cantidad de acidez o alguna característica que dispare la corrosión, pues obviamente se va a ver este efecto, ¿no? Entonces, pues sí hay que tomar en cuenta, repito, el que menos presenta, pero sí presenta, pero en muy poca cantidad esa corrosión, pues son los cerámicos, ¿no? Por eso, pues son también aplicados en ciertas cuestiones como pudiera ser, no sé, en las bujías, ¿no? Aparte de su capacidad como aislante, las bujías de los vehículos, por las altas temperaturas, que soportan los cerámicos, porque no presentan tan fácil esa corrosión, pues los hacen elementos que sirvan para ese tipo de aplicaciones. Uno pensaría principalmente que es por ser un buen aislante eléctrico, ¿no? Pero pues también son otros factores, el hecho de que circule cierta muy alta cantidad de electrones y que tú trates de evitar la circulación de esos electrones, pues también va a generar un cierto tipo de desgaste. En este caso no sé si, bueno, que sí puede ser, ¿no? Una reacción electroquímica porque va involucrada la energía eléctrica y condiciones ambientales que puedan acelerar ese fenómeno de la corrosión. Si está con oxígeno, bueno, el ambiente obviamente donde estamos nosotros, que respiramos, pues contiene diferentes tipos de gases, oxígeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno, etcétera. Eso con determinadas cantidades de corriente se pueden ionizar esos gases y pueden generar algún tipo de reacción electroquímica sobre ciertas superficies, lo que puede generar la corrosión. Pero en este caso, repito, los cerámicos son muy resistentes a este fenómeno, este efecto, a este tipo de desgaste químico que pueden experimentar los materiales, ¿sí? Actualmente, pues como lo hemos estado comentando también en algunas otras ocasiones, los polímeros ya se han desarrollado tecnológicamente muy rápidamente, incluso a asemejar ciertas propiedades de los cerámicos para sustituir sus aplicaciones. ¿Y por qué se busca mucho la aplicación de los polímeros? Porque es mucho más fácil su procesamiento, es mucho más rápido que en los cerámicos. En los cerámicos se requieren de tratamientos térmicos que consumen muy altas energías, energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se requieren muy altas temperaturas y eso, dependiendo obviamente del tipo de elementos calefactores que estemos utilizando, si utilizamos horno de gas, pues sí se requiere de mucha cantidad de gas o de algún elemento flamable para alcanzar muy altas temperaturas. La energía eléctrica para hornos de inducción o hornos resistivos pues también consumen una alta cantidad de esta energía. En el caso de los polímeros, pues su procesamiento es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más económico. El asunto que es mucho más contaminante. Pero bien, para no desviarme mucho en el aspecto de la corrosión, pues sí se han desarrollado ya bastantes polímeros o al menos algunos polímeros que han sustituido la aplicación de los cerámicos porque presentan las mismas propiedades, tanto como aislante eléctrico, como aislante térmico, como resistencia a la corrosión. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Sí. Pues yo creo que es... mira, aquí en el temario no lo marca, pero lo podemos ver en la última unidad, que son aplicaciones de los materiales. Ahí lo podemos ver, incluyo, aunque no lo marque en el tema, pues lo podemos incluir sin ningún problema. ¿Sí? Vale, pues, sí, gracias, gracias. Bien, aquí entonces pues ya tenemos un poquito más claro a qué nos referimos con corrosión. Bien, oxidación. Este efecto de la oxidación pues es uno de los principales que generan la corrosión, ¿no? Porque pues es una reacción química que se genera en las superficies de algunos materiales en algunos materiales con mayor velocidad que en otros y que generan ese desgaste. Uno de esos desgastes o una de esas reacciones químicas que presentan o que son los iniciadores de una corrosión, pues es la oxidación. ¿Sí? Vamos a leer, dice que es una reacción química donde un compuesto cede electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación.
La reacción química opuesta a la oxidación se conoce como reducción, es decir, cuando una especie química acepta electrones. Estas dos reacciones siempre se dan juntas, es decir, cuando una sustancia se oxida, siempre es por la acción de otra que se reduce. Bien, de forma muy general, no me voy a meter mucho ahí a detalle con respecto a esto, pero pues ya lo tuvieron que haber revisado ahí en química, estas famosas reacciones oxidación, la famoso término que se utilizaba como reacciones redox. Bien, aquí vamos a ver cómo se presenta. Todos conocemos la oxidación. Principalmente se presenta pues, en los materiales metálicos. Aquí lo observamos, tiene ese color ocre, naranja. Dependiendo del tipo de material, pues es la tonalidad que pues es muy homogénea en todos los metales, que es entre café, naranja, ahí varía un poquito la tonalidad, pero pues nosotros conocemos su apariencia, vemos algo que presenta esto y ya identificamos que se oxidó, ¿no? Y repito, muchas veces, o más bien en la mayoría de las veces que hemos visto esta reacción que provoca, que es uno de los iniciadores de la corrosión, pues es en materiales metálicos. Hay algunos metales que soportan muy bien la oxidación, como es el aluminio. El aluminio pues es por eso ya ha sido más utilizado en la construcción, principalmente en la ventanería, porque resiste esos fenómenos de corrosión. Las casas que no incluso no pueden ser tan antiguas o no deben de ser tan antiguas que tienen ventanas con algún tipo de perfil de acero, pues observamos que, o más bien la recomendación es de que las pintemos para protegerlas de la oxidación, porque se pueden llegar a generar oxidaciones en ciertas regiones, donde haya, incluso esto ya va involucrando ciertos defectos de la estructura, donde se empiece a nuclear esa oxidación. Pero bien, aquí tenemos que la oxidación pues es básicamente este proceso que se observa aquí, un elemento pierde electrones, el otro gana. Al momento de perder electrones, pues se aumenta la oxidación en la superficie, o que sea más susceptible al reaccionar con el oxígeno que existe en el ambiente en el cual esté expuesto el material correspondiente. Aquí pues ocurre pues básicamente lo mismo. Los materiales, en este caso que donde no hay o donde existe la mínima presencia de oxidación, pues son algunos, como comentamos, algunos metales. El más conocido pues es el aluminio. En los cerámicos es mínimo la cantidad de oxidación que se llega a presentar. En los polímeros pues también es mínimo la cantidad de oxidación que se llega a presentar, y eso principalmente por las características que presentan los elementos, por las características de los enlaces que los conforman, por las características de las estructuras que presentan. ¿Por qué comento esto? Pues tenemos algunos metales aparte del aluminio, como el acero inoxidable. El acero inoxidable, pues recordamos que es una aleación de acero-carbón o de hierro-carbón, perdón, con cierta cantidad de carbón procesado de cierta manera, que adquiere una determinada estructura cristalina que evita que haya presencia de esta reacción química, como lo puede ser en un acero convencional, en algún acero con algunas aleaciones. También tenemos un acero que si tiene como elemento aliante al cromo, pues también presenta esa resistencia a la oxidación. Pero hay algunos aceros, pues el acero convencional, que no presenta ningún tipo de aleación, que sí se llega a oxidar, ¿sí? Y comento lo del acero inoxidable porque a final de cuentas pues es la misma aleación, acero-carbono, nada más que con diferente cantidad de carbono, con diferente estructura cristalina, y por eso resulta ser más resistente a la oxidación. Si se llega a oxidar dependiendo el grado de acero inoxidable, pues sí se llegan a oxidar algunos, porque bueno, a mí me pasó, ¿no? De que vi algunas herramientas que se supone que son de acero inoxidable y se oxidaban. Dices, no, pues ¿qué pasó, no? O sea, si dice que es inoxidable, pues tú consideras que el hecho de que utilicen ese adjetivo de inoxidable es de que es totalmente inoxidable, y ves que se oxida, pero ya investigando un poquito, pues son por algunos defectos cristalinos que los hacen susceptibles a ciertas reacciones químicas, y por eso algunos
materiales inoxidables se llegan a oxidar. Ahí ya depende mucho del grado de, de, de este tipo de materiales o de aceros inoxidables. Si es uno de grado quirúrgico, ahí sí básicamente es imposible. No digo que sea improbable, pero pues es muy poca la probabilidad de que exista una oxidación en ese tipo de aceros inoxidables de ese grado quirúrgico. Entonces, ¿esto qué provoca? Aquí observamos un ejemplo de este candado, este que está aquí abajo. Observamos que pues es de hierro, tiene contacto con el agua, se genera una reacción química que provoca que se obtenga un óxido de hierro, y ese óxido de hierro pues se ve reflejado en la superficie con esta tonalidad naranja, café. De ahí depende mucho del tipo de reacción, o más bien de los elementos involucrados para la tonalidad. Entonces pues básicamente ocurre esto, se presenta esa oxidación, que repito es uno de los factores que incrementan la velocidad de corrosión sobre algunos elementos metálicos. Entonces este es uno de los principales factores que pueden generar ese desgaste en las superficies, donde no se requiere un contacto como tal, sino simplemente se requiere la interacción química de elementos presentes en el ambiente y de las condiciones o las propiedades y características del material como tal. Es por eso que ahí ya también se vino a involucrar los famosos elementos salientes. Ya dependiendo la aplicación, en este caso si nos enfocamos básicamente al acero, dependiendo de sus aplicaciones hay que determinar qué tipo de aleación vamos a utilizar. Si queremos un metal que no nos interese que resista a la corrosión, sino que se incremente su resistencia, pues le ponemos manganesio, magnesio, vanadio, algunos elementos. Pero si nos interesa que tenga ciertas capacidades mecánicas, pero que la prioridad sea la resistencia a la oxidación, que posteriormente pues también se va a ver reflejada en la resistencia a la corrosión, pues le ponemos con algunos o le incorporamos un elemento aliante como puede ser el cromo. Bien, muchachos, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. Bien, gracias. Gracias, muy amables. Aquí entonces la corrosión pues es el desgaste que se genera por una reacción química o electroquímica. Y la oxidación de una de esas reacciones que se pueden generar sobre los materiales para impulsar esa corrosión. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas características. Repito, depende mucho del tipo de aplicaciones. Si tenemos una máquina que está en un ambiente controlado, o si queremos diseñar una máquina donde hay un ambiente controlado, donde no hay presencia de humedad, donde no hay presencia de un ambiente salino, de corrosión, podemos reducir esa reacción de oxidación que posteriormente se puede ver en una corrosión y que posteriormente se puede ver en una falla. Con respecto a eso de los ambientes salinos, yo creo que, bueno, algunos de sus parientes ya mayores, pues les han comentado en algún momento que, si vas a comprar un coche, que nunca lo compres de la costa. Y bueno, a mí me lo comentaron, pues, pero ¿por qué de la costa? Pues chécate abajo el chasis cómo está, pues están todos oxidados por el ambiente salino, ¿no? Eso genera esa oxidación que posteriormente presenta una corrosión y que posteriormente se puede ver reflejado en una falla o fractura. Entonces, por eso les repito, depende mucho la aplicación que le vayan a dar a los materiales y el ambiente en el cual esté, y si es un factor que considerar, pero repito, ahí depende mucho de la aplicación que vayan a tener los materiales para tener estas consideraciones. También en esta área de la corrosión que va a involucrar la oxidación, pues es muy amplia, ¿no? Hay un área en los materiales que se llama caracterización electroquímica. En ese caso se evalúan los materiales, qué tan rápido, dependiendo a ciertos ambientes a los cuales estén expuestos, se oxidan y posteriormente se presenta corrosión. O como comentaba su compañero, ¿no? Se evalúan recubrimientos que nos permiten reducir la corrosión, pero vas a evaluar a partir de estas pruebas electroquímicas
qué tanto resiste a la oxidación, más bien qué tanto reduce o protege a la oxidación y qué tanto reduce y protege a la corrosión, exponiéndolo a determinados ambientes químicos y a ciertas condiciones, ya sea de temperatura o de aplicación o circulación de energía eléctrica. Entonces es un área también muy extensa de los materiales, de la caracterización de los materiales, el área de la corrosión, muy interesante. Ahí por decir en Pemex, bueno, he sabido de algunos proyectos de algunos centros de investigación que desarrollan para la industria del petróleo. ¿Por qué? Primero porque hacen circular, pues obviamente por ciertas tuberías, el crudo o algunos derivados del petróleo. Entonces se busca reducir el desgaste por contacto, por abrasión interna de los tubos. Pues se desarrolla un recubrimiento. Pero pues también se oxida y pues esa erosión por contacto que se genera o abrasión por contacto pues también hace que sea susceptible a la oxidación. Pues voy a hacer mi recubrimiento que sea resistente a la erosión, a la oxidación y a la corrosión. Pues lo voy a evaluar, lo mando a una celda ahí electroquímica, es un vasito ahí con ciertas condiciones que se le ponen. Se le pone un electrolito, se le hace pasar inicialmente algunos ciclos de energía eléctrica. No, pues sí, no se presenta corrosión o oxidación. Ok, ahora lo voy a poner en un ambiente más ácido. Entonces empiezan a hacer ciertas modificaciones en las condiciones de evaluación de los recubrimientos para poder determinar si van a soportar o no. Asimismo también de los materiales como tal, ¿no? Entonces sí es muy interesante también esta área en específico de estas propiedades de los materiales. Bien, vamos a las últimas propiedades de los materiales, que son las propiedades ecológicas. En este caso pues son muy digeribles estas propiedades, ya desde nuestra formación. Bueno, a mí no me tocó que entrara muy fuerte eso del reciclaje o de estas propiedades ecológicas de los materiales, porque pues no había tanta preocupación por el excesivo uso de ciertos materiales. Actualmente y desde hace, no sé, aproximadamente 10, 15 años, pues sí se ha preocupado la sociedad y en este caso aquí en el país por inculcar ese conocimiento, pues esa conciencia en la gente, en los niños, en los estudiantes, para poder tener presente todas estas características ecológicas o propiedades ecológicas que pueden presentar los diversos materiales. Entonces algunos de ellos pues ya nosotros los tenemos presentes, ya tenemos cierto conocimiento, los entendemos bien, pero pues vamos a revisarlo. Bien, aquí, miren, aquí tocaba esto de habilidad, no lo incorporé, pero bueno, no pasa nada. Bien, aquí tenemos estos, reciclabilidad, toxicidad, reutilizabilidad. Tenemos estos tres propiedades que se consideran como propiedades ecológicas de los materiales. Bien, vamos a ver primero el de reciclabilidad. Bien, en este caso es cuando los materiales tienen la capacidad de ser nuevamente procesados para una nueva aplicación o para obtener el mismo producto para el cual se aplicó inicialmente, ¿sí? Entonces aquí es darle un mayor ciclo de uso al material, ¿sí? Entonces, por decir, si tenemos, no sé, un material metálico, un cubierto, se enchueca, se rompe, lo que sea, lo podemos reciclar, lo podemos mandar o juntar ciertos materiales, venderlos ahí en el centro de reciclaje. Separan los materiales dependiendo al tipo, los funden y incluso pueden volver a fabricar una misma cuchara, ¿no? Entonces es una característica que de tiempo para acá pues se ha ido explotando cada vez en los materiales debido al exceso o al excesivo uso de algunos de ellos, el cual ya ha generado una cantidad excesiva de desechos. Entonces, por eso ya se ha estado preocupando, repito, desde 15, 20 años atrás,
en este aspecto la industria en general de los materiales. Pues que yo trabajo con metales. Pues los metales pues, ya sabemos de años que pues son reciclables. En ese caso pues no hay tanto problema. Fundimos, si se genera algún tipo de impureza separamos, tratamos y listo, ya tenemos nuestro metal nuevamente para volver a fabricar una pieza, aprovecharlo para fabricar una nueva pieza o para la misma pieza, listo. Los cerámicos, en ese caso sí es un poquito más complejo en los cerámicos porque son materiales muy frágiles que sí se pueden procesar, se pueden separar algunos los metales y no metales. El proceso sí es un poquito más complejo, pero a final de cuentas pues también se puede reciclar. El uso de los cerámicos pues no ha sido tan excesivo como lo ha sido en otros, como lo es en los plásticos, en los cerámicos, por decir en los platos, ¿no? En lo que se conoce como loza, se fractura, se lleva a un centro de reciclaje, se procesa, se llevan altas temperaturas, se derrite y se puede volver a utilizar para la nueva fabricación de ciertos elementos. En el caso de los polímeros, en un momento era tan desconocido todo ese proceso de reciclaje de los polímeros que fue por eso que se generó tanta cantidad de desechos, ¿no? Pero repito, de 20 años para acá, posiblemente tiene más años, se preocupó la gente o la industria o la sociedad por esa situación y exigió de que se implementaran procesos de reciclaje para los polímeros. Y recuerdo que en alguna ocasión alguna de sus compañeras me comentó con respecto a las botellas de PET, de que si hay un cierto número de veces que se tenga que reciclar o si presenta las mismas propiedades siempre las botellas de PET cuando se reciclan. En ese momento ya discutimos, comentamos, explicamos, extendimos esa parte, pero a lo que voy con esto de que sí existe ya actualmente procesos muy controlados, muy establecidos para el reciclaje de los polímeros. Dependiendo del tipo de polímero, es el proceso de reciclaje. Principalmente pues es a partir de temperatura y de reacciones químicas o termoquímicas. Termoquímica nos referimos a la que involucra temperatura y algunas sustancias químicas para recuperar el material polimérico y volverlo a procesar. Es lo que ocurre con las botellas de PET. Se recupera, se colectan, se quitan las tapas que son de otro polímero, el PET se tritura, se lleva a la empresa, se tritura para más fácil procesamiento, se lleva a la empresa que recicla, le aplica un tratamiento de limpieza, de desinfección, posteriormente pues ya hace el proceso correspondiente para la fabricación de nuevas botellas de PET a partir de ese material reciclado. En ese caso, pues sí, se revisan las características para ver cuántas veces ha sido reciclado el plástico que le llevan. Se toman unas pequeñas muestras, ya se ven a partir de diferentes técnicas espectroscópicas. Una de ellas puede ser por espectroscopía de infrarrojo, donde se puede observar qué tanta degradación o qué tanta longitud tiene un polímero para ver si es apto para volver a ser utilizable como botella de PET. Entonces ya en la mayoría de los materiales ya ha sido incorporado un proceso de reciclaje. Actualmente pues ahorita está el problema, por decir, de los álabes, de los aerogeneradores, que ya actualmente como son elementos que se desgastan, o el principal elemento que se desgasta en un generador eólico, pues se tiene que cambiar para mantener la eficiencia de esos generadores, porque si se deja ese álabe de ese generador desgastado, pues se presenta un desbalanceo, empieza a presentar vibraciones, la eficiencia empieza a disminuir e incluso puede generar fallas o transmitir fallas a los generadores como tal, el que no esté balanceado correctamente o que no esté en óptimas condiciones ese álabo. Entonces se intercambia, pero ya sean, como son elementos muy grandes, hay generadores eólicos que tienen álabes de alrededor de 70 metros, entonces son muy grandes, tienen que generarse como desechos. Actualmente pues apenas desde el año pasado, hace 2 3 años, se ha preocupado por ese aspecto, ya se están generando procesos para poder llevar a cabo el reciclaje de estos elementos o de estos materiales que son materiales compuestos que involucran un tipo de fibra, en este caso fibra de vidrio, fibra de carbono y una matriz polimérica. Entonces ya se están llevando a cabo los procesos o estableciendo los procesos correspondientes de reciclaje.
Bien, entonces, bueno, aquí dice que reciclaje es la capacidad que tienen los productos diseñados en cumplir con la cadena de reciclado de la mejor forma. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Bien, aquí todos los materiales pueden ser reciclados. Se pueden, aquí hay que entender bien con reciclaje y ahorita vamos a ver lo de reutilizables. Vamos a ver la diferencia. El reciclaje es llevar a cabo un proceso químico, el cual nos permita nuevamente obtener el mismo producto o algún producto derivado, pero a partir de su sustancia o de su materia prima. Aquí tenemos por decir en el caso de, de las botellas de PET, pues cuántos kilos se genera por habitante, ¿no? Esto pues es bastante preocupante, ¿no? 456 kilos de basura por habitante de este tipo, bueno, de, ya sea de plásticos o de cerámicos o metales. Si es una cantidad importante, si lo multiplicamos tan solo en México por los 130 millones de habitantes que somos, pues imagínense, se da una enormidad de basura, ¿no? Entonces, si no y miren, la cantidad de personas que reciclan pues es el 50%, ¿no? Que se preocupan por separar, por lo menos por separar la basura, ¿no? Si no existiera estos procesos de reciclaje o de extracción de la materia prima de estos elementos para volver a utilizarlo, pues ya estaríamos llenos de basura, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del reciclaje y de que los materiales presenten esas capacidades para poder reciclados, ¿no? Aquí tenemos de forma muy general o de forma muy descriptiva esos procesos de reciclaje. Basura se separa, eh, está el cursor, aquí está, aquí se separa, ya dependiendo del tipo de material que nosotros tengamos correspondiente. Aquí tenemos un ejemplo del aprovechar la materia prima llevando a cabo un proceso químico, termoquímico para volver a reutilizar esa materia prima como tal, esas sustancias, ¿no? Ahora vamos con la otra propiedad con la cual nos podemos confundir, que es la reutilizabilidad. Es cuando nosotros tenemos un material y lo aplicamos para, o ese mismo material no lo procesamos, sino lo modificamos físicamente para poderle darle otra aplicación o incluso simplemente limpiarlo para volverlo a utilizar o que vuelva a cumplir con su función, ¿sí? Entonces aquí no se vayan a confundir con el término de reciclaje y reutilizar, porque son dos cuestiones distintas. Reciclaje es procesar la materia prima de los materiales para volver a fabricar nuevos elementos, y reutilizar es aprovechar los materiales y dejarlos tal como están o modificarlos físicamente para volverlos a utilizar. Aquí nos indica que es cuando se puede volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. Entonces, a ver, aquí vamos a ver este ejemplo. Esto sería un caso de reutilizar, ¿no? Los materiales. Ah, pues tengo botellas
veces o en otros elementos, ¿no? Y que, bueno, esas personas que vuelve a lavar las cucharas que uno en su momento se queja y para qué lavas eso si son desechables, pero pues ya posteriormente pues te queda claro la conciencia que tiene, ¿no? De decir, pues los voy a limpiar para volverlos a reutilizar y hasta ahorita pues ya caes en cuenta que pues está correcto lo que hacen, ¿no? Algunos elementos que tienes ahí, algunas cajas, pues se pueden volver a reutilizar, estos pues también se pueden volver a reutilizar, que ya no se desechen, sino que se desde otra aplicación, pues bien está aprovechar las capacidades que tienen ciertos materiales en su forma que tienen específica, ya sea simplemente limpiarlos o hacerles ciertas modificaciones físicas para volverlos a utilizar. ¿Sí queda claro la diferencia entre reciclar y reutilizar, muchachos? Ok, gracias. Bien, entonces esto es lo que pues se ha venido preocupando la sociedad en estas últimas décadas, ¿no? Porque los materiales, o más bien está exigiendo la sociedad a la industria, ¿no? De los materiales, que tengan la capacidad ya sea de ser reciclados o de ser reutilizados. ¿Por qué? Porque ya ha llegado un punto en que sí ha sido preocupante la cantidad de materiales o de desechos que se han generado a partir del uso excesivo de los materiales. Pues eso obviamente pues también lleva ciertas cuestiones, intereses económicos, ¿no? Pues si las empresas de los refrescos dicen, voy a utilizar, voy a vender más porque mi producto está demandado, no me importa que generan más botellas, no me importa eh, generar más desechos. Llegó un momento en que fue así esa cuestión económica que ya la sociedad exigió, oye, sí, pero pues ve cuánta basura me estás generando, ¿no? Cuántos desechos. Entonces ya las empresas, por decir en este caso de las refresqueras, ya están obligados de cierta manera a cumplir con ciertos procesos de reciclaje, ¿sí? En sus materiales o que tengan o que comprueben que sí cierta porción de los materiales o botellas que se están generando están siendo recicladas y que ellos tienen el proceso de reciclaje implementado, ya sea ahí mismo en la planta o que contrataban una empresa que les hace el trabajo de reciclaje. Entonces es uno de los ejemplos y es algo que la sociedad empezó a exigir por la preocupante cantidad de materiales que se han utilizado. Lo mismo con los aceros. Los aceros es mucho más sencillo. Esos procesos simplemente llevamos a altas temperaturas, fundimos y moldeamos y ya está, ¿no? Entonces sí se han implementado eficientemente todos estos procesos. Hay algunos materiales que no tienen esa capacidad para ser reutilizables, ¿no? Como el poliestireno expandible, el famoso unicel. En ese caso es complicado eh, llevar a cabo el proceso de reciclaje. El reutilizar sí, porque pues se puede aprovechar dos, tres veces un molde, un plato de unicel. El problema es que son muy buenos aislantes térmicos, pero mecánicamente, pues, si en el caso de los utensilios, pues no son muy eficientes mecánicamente, térmicamente sí son muy aislantes. Actualmente, hasta donde sé, pues sí se ha aprovechado, se encontró el que se puede reutilizar para generar
bueno, se puede reciclar y aparte, bueno, no reutilizar, se puede reciclar para poder desarrollar impermeabilizantes. Como tienen esa capacidad de aislante térmico, pues también aíslan de ciertas temperaturas las superficies de las casas para que no se calienten en el interior, los impermeabilizantes desarrollados a partir del unicel. Entonces, pues son algunos, la mayoría de los materiales pues sí se pueden reciclar, sí se pueden reutilizar, algunos menos que otros, pero pues se está trabajando en eso para que la mayoría de los materiales se les puedan implementar procesos de reciclaje y que pues presenten ciertas características que permitan también ser reutilizables. Bien, vamos ahora al último tema, el de toxicidad. Bien, pues esto va acá. Okay. Vamos a la toxicidad. Pues obviamente esto pues es también pues entre comillas entendible o es fácil de asimilar. Toxicidad pues es algo que hace mal a la salud de los seres vivos. Si lo consumimos hace mal a la salud de los seres vivos, así de fácil, ¿no? Lo que nos indica es que es la capacidad de una sustancia o preparado de ocasionar daños en un organismo vivo. Esta capacidad es intrínseca a la sustancia y puede ser modificada por varios factores. Ok, ¿a qué se refiere con intrínseca? Que son propiedades propias de los materiales y que puede ser modificada sí por las temperaturas, por los rayos ultravioletas, se puede generar una descomposición química, por sustancias que puedan interactuar con las superficies, como es el caso de la oxidación, o sea, pueden generar modificaciones en su composición, el cual puede ser dañino para los seres humanos si se consume. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos que... ¿Dónde está mi cursor? Tenemos algunos ejemplos. Gran parte de los metales pues resultan ser tóxicos. Hay una escala de qué tan tóxico y qué tan poco tóxico pueden ser algunos metales. Vamos a este diagrama donde Entonces, eso es derivado a que por la contaminación del aire que en algunos de sus metales arrastran esos vapores, algunos metales se dispersan ya sea en el agua o en las tierras de siembra y la absorben y se absorben, ¿no? Y pues los consumimos, ¿no? Entonces, por eso la toxicidad, hay que tener presente la toxicidad de los metales. Hay algunos productos químicos que pues también pues son sustancias que son ampliamente tóxicas. El cloro es uno de ellos. Limpiadores, si los consumimos pues sí presentan cierta cantidad de toxicidad. Entonces por eso son muy enfáticos en que no hay que dejar cerca o al alcance de los niños ciertos productos químicos porque son muy tóxicos. Incluso si hay colores, pinturas que cuando los muerden la misma pintura
pues presenta ciertos elementos que son tóxicos. Ya actualmente pues también se ha controlado eso, ¿no? Se vio que había una tendencia de enfermedades o de cáncer que se presentaba en los niños, y ya identificaron que era porque mordían los lápices, ¿no? Mordían los lápices, los colores, y esos colores pues al final pues se comían ciertas partes de ese recubrimiento, de esas pinturas, y pues resultaba que tenían metales pesados que generaban una ahí descomposición de las células, reaccionaban con las células, pues se formaba un cáncer, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con toxicidad, ¿no? La capacidad para hacer daño a los seres vivos de algunas sustancias o de algunos elementos. Déjenme apago este micrófono. Ahí está. Ahí está. Y en el caso de los recubrimientos, ¿no? Ahí también, y retomando un poquito lo que comentaba su compañero, ¿no? De que si tocábamos el tema de los recubrimientos, lo vamos a tocar en la siguiente unidad cuando sean Pues, entonces esos recubrimientos para resistir guiado que no presentaban esa toxicidad, pues resultan ser más caros porque pues son a base de polímeros o de otros cerámicos o de materiales cerámicos o vidrio en líquido que se procesa para poder obtener o desarrollar estos cerámicos. Resultan ser muy caros, pero la gente pues obviamente que se dedica, bueno, no obviamente pues hay empresas enormes que se dedican a la fabricación de este tipo de utensilios, ¿no? Pero por si las personas de bajos recursos que venden sus ollas en la calle y todo eso, pues utilizan ese tipo de cerámicos con ciertos metales, con plomo, incluso tienen presencia de plomo que resultan ser dañinos para la salud, o debido a que presentan esa toxicidad, pues son dañinos. Entonces aquí pues sí es importante también esa consideración. Actualmente pues ya mucha gente ya entró en conciencia, ya como hay más competencia en el área de recubrimientos, pues ya se han abaratado mucho los costos, ya se han empezado a utilizar con mayor frecuencia recubrimientos que resultan ser más resistentes o que no utilizan elementos con cierta toxicidad, por lo tanto pues ya resultan ser seguros, ¿no? En algunas empresas enormes que tenemos aquí en el estado, en la región, grandes, pues ya están por norma obligados a utilizar recubrimientos que no presenten ciertos elementos tóxicos como lo puede ser el plomo, ¿no? Entonces esas empresas pues ya reducen o evitan el uso de estos recubrimientos, utilizan otros recubrimientos ya aprobados y que no son dañinos para la salud. En el caso, bueno, este sería en el caso de los cerámicos. En el caso de los metales pues ya vimos aquí que pues cómo se pueden trasladar. En el caso de los polímeros, hay algunos polímeros que reaccionan, que liberan otras sustancias, como lo es el famoso
cuidadosos en eso y yo lo que hago ahora con las sopas instantáneas las caliento mi agua aparte y pongo tazón de vidrio o cerámico y ahí lo caliento y listo, no pasa nada. Pero muchas veces pues la vida te lleva por tener una vida muy acelerada, pues ahí en el vaso calienta total. Pero pues no tenemos en cuenta este tipo de factores, entonces también en las mamilas, ¿no? Si tienen ahí alguien contacto con bebés, pues procuren revisar que las mamilas sean libres de PA. Hay que ser muy cuidadosos con esto y más porque los bebés pues apenas está desarrollando el sistema inmunológico, son más sensibles para muchas cosas, para el ambiente, entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, no sé si tengan algún comentario o pregunta con respecto a esto, muchachos. Bien, entonces hasta aquí